platicar con ustedes de un tema que le titulé Con actitud humilde. Así es la clave de muchas situaciones en nuestra vida, es una actitud humilde. En todo lugar, una actitud humilde hace muchas cosas. Una actitud humilde se logran muchas cosas. Mientras que la Biblia dice que al orgulloso, dice la Biblia, que Dios lo mira de lejos, dice, ¿verdad? Y que Dios atiende al humilde. Mire qué lindo. Entonces nosotros, amado hermano, sabemos ese secreto, conocemos ese secreto, y por eso lo vamos a enseñar esta tarde como un principio para nuestra vida, como un principio en nuestro caminar, como un principio de victoria en el Evangelio del Señor. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 57 y versículo 15. Isaías capítulo 57 y versículo 15. Y dice: porque así dijo el alto y sublime. Ay, ay, ay. La verdad, qué tremendo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dijo, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Ay, qué texto más maravilloso! Lleno de secretos que el Padre le da a sus hijos para que sus hijos descubran los detalles de cómo vivir una vida de bendición. Y aquí lo dice claramente, fíjese, dice, lo vuelvo a leer y luego ya oramos. Y dice: porque así dijo el alto y sublime. Ay, 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 eso lo mata a uno. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ay, santo Dios. Cuyo nombre es el Santo. Y dijo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese es el secreto. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué tremendo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nos ponemos hoy en esta tarde en tus manos benditas de amor y de tu misericordia, para suplicar con humildad en nuestro corazón, hallar en ti, Señor, refugio, y hallar en ti la bendición, Señor. Y quebrantamos nuestro corazón y quebrantamos nuestro orgullo y nos hacemos humildes para poder venir delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Usted sabe, hermano, que el pecado más grande que existe es el orgullo. Fue el pecado de Luzbel, mis amados hermanos. Fue el pecado de aquel hombre el pecado de aquel ser, porque no era un hombre, sino que era un querubín, ¿verdad? Pero el pecado de él fue el orgullo, porque fue hecho con tanta hermosura, como dice la Biblia, que era un querubín protector que había sido vestido de cornalina y había sido vestido de topacio y había sido vestido de cosas preciosas. Eso lo dice el Señor para que entendamos las cosas espirituales, porque
esas piedras preciosas, ¿verdad? Solo son un tipo de figura de las cosas espirituales con las que Dios bendice. Y por eso, hermano, en los últimos años hasta los hechiceros y los brujos, los adivinos usan esas piedras para curar, para sanar, etcétera. Todas esas piedras que ellos usan para eso, el cuarzo, todas esas piedras las usan ellos. Pero verdaderamente el secreto está en el Señor. Y por eso es que el enemigo las usa, porque así era la vestidura del enemigo. Dice que él habitaba en el monte, un monte santo. Él habitaba, no donde estaba Dios, porque si no, él no hubiera dicho subiré hasta donde está Dios. O sea que estaba en otro lugar, pero era un lugar sumamente hermoso y precioso. Lugar de piedras de fuego le llama la Biblia. Es que tremendo. Y le entró el orgullo, le entró el orgullo en el corazón. Le entró el orgullo a ese ser. Y entonces no le bastó lo que era, lo que tenía, sino que quiso destronar a Dios. La mayoría de pecados y la mayoría de problemas en la vida de hoy es por el orgullo. Muchas cosas se pueden arreglar, muchas cosas se pueden solucionar, pero tenemos un orgullo, que ahí sí que puedo decir, diabólico, ¿eh? Sin decir que estamos endemoniados. Pero como que el orgullo compagina muy bien con nuestra naturaleza humana. O dicho de otra manera, es más fácil en nuestra naturaleza humana ser orgullosos que ser humildes. Ser humildes verdaderamente hay que renunciar. Ser humildes verdaderamente hay que desarraigar muchas cosas de nuestro corazón. Por eso es que lo contrario a lo que hizo Luzbel, Cristo vino a hacer a la tierra todo lo contrario. Y Él se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo más bajo. Total, hermano, que se dejó matar, se dejó insultar, se dejó golpear, lo escupieron, escupieron su rostro, hermano. Lo humillaron, le golpearon, hermano. Y se dejó. Y cuando Pedro sacó su espada y lo quiso defender y golpeó a uno de la multitud, el Señor le dijo: guarda tu espada, Pedro, porque si yo quisiera, pidiera ahorita una legión de ángeles y el Padre me la daría. Pero él estaba propuesto cumplir el deseo del corazón de Dios. Y por eso ninguno de nosotros puede decir: es que, hermano, yo no puedo ser humilde, es que a mí me cuesta. Pero, hermano, la prueba que Jesucristo vivió de la humildad, yo creo que la humildad máxima de Dios, lo desnudaron, por favor, le quitaron su ropa. Fíjese que lo vistieron de púrpura en forma de burla, lo vistieron de púrpura. Y ahí los estaban burlando y le tenían un manto púrpura. Fíjese qué tremendo. Y le decían: salve, oh rey, y se reían y lo golpeaban, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron: coronemos, y lo coronaron con una corona de espinas. Pero cuando ya se habían burlado y todo, lo tenían que presentar a la gente. Y entonces le quitaron su manto de púrpura y lo presentaron desnudo a la gente. Fue la humillación más impresionante. Y él, pudiendo hacer algo, porque él es Dios, y podía haberse bajado de la cruz como le sugirió el diablo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Hermano amado, pero el Señor soportó,
cualquier clase de prueba, y por eso es que ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios. No está sentado a la diestra de la majestad de Dios solo porque el Padre quiso sentarlo ahí, sino porque Él lo ganó. Él lo ganó con su actitud de humildad, porque dice la Biblia que se humilló a sí mismo y por lo tanto el Padre lo sentó, dice, a la diestra de su majestad. Pero usted dice, bueno, pero eso es Cristo, ¿y nosotros qué? Nosotros somos tentados con la misma tentación que Satanás fue tentado, en diferentes dimensiones, en cosas pequeñas, en cosas que uno cree que no son tan importantes. Nosotros somos constantemente, hermano, tratados, y nosotros somos tentados por el enemigo para tomar una actitud de orgullo, una actitud, hermano, indomable, una actitud de que yo me las puedo, yo soy. Y usted sabe que el único yo soy es el Señor. Muy tremendo. La tentación que el hombre puede tener todos los días de su vida es la tentación del orgullo. No vaya a creer que el orgullo es un pecadito así sencillo y que nos asombramos con el adulterio y el orgullo. Ay, hermano, el orgullo es lo que botó a Luzbel, lo destronó. Y por eso lo convirtieron en un ser maligno, porque le quitaron toda la belleza, le quitaron toda la sabiduría, y al contrario de sabiduría le quedó iniquidad, maldad, malicia. Es tremendo. Por eso es que cada uno de nosotros, en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones familiares, en sus relaciones en todas partes, cada uno de nosotros somos tentados para ver si nosotros actuamos con orgullo, con vanidad en nuestra vida. La humildad es algo que agrada a Dios. El que nosotros seamos humildes, Dios, mire hermano, Él quisiera a nosotros bendecirnos mucho, pero como Él mira que tenemos esa área muy fuerte, nos detiene la bendición. Porque nosotros somos orgullosos y que no nos va tan bien económicamente. Imagínese si nosotros nos salen nuestros planes al 100% y hacemos plata, así que, pero mire hermano, y nos va bien en la vida, hermano, el orgullo se nos subiría hasta el cielo y seríamos impertinentes y Dios no podría lograr sus planes en nosotros, nos echaríamos a perder y entonces Dios nos limita la bendición. Entonces Dios nos detiene, queriendo Él bendecirnos, queriendo Él darnos mucho, queriendo Él, hermano, darnos de sus tesoros, porque Él es el dueño de la plata y del oro, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todo lo que existe, de lo visible, invisible, y Él solo tiene que hablar y tú eres bendecido. Él solo tiene que decir, venga bendición para mi hijo, y la bendición llega. Pero ¿sabes por qué la detiene Dios? Porque si no triunfando, tenemos orgullo. Imagínese triunfando, ¿cómo tendríamos de orgullo? Es difícil tener plata y ser humilde. Es difícil, por eso hermano, el que quiere bendición aprenda a ser humilde con Dios, en su vida, en sus relaciones, en sus respuestas.
con su familia. Aprenda humildad y va a ver que ahí está la bendición de Dios. Ahora, cuando esta palabra viene, hermanos amados, a la vida cuando Isaías profetiza esta palabra, sinceramente es una palabra muy, muy especial. Y dice, porque así dijo el alto y sublime. Cuando la Biblia dice, porque así dijo el alto y sublime, inmediatamente entramos nosotros en el juego. ¿Qué somos nosotros? ¿Altos? ¿Sublimes? Ay, Dios, hermano. Porque así dijo el alto y sublime. Qué tremendo. Y oiga lo que dice: el que habita la eternidad. ¿Dónde habitamos nosotros, hermano? Si nosotros habitamos en un planeta con serios problemas, hermano. Un planeta enfermo, un planeta, hermano, que necesita la intervención divina. Mire, el Señor ya viene, y le voy a decir por qué el Señor ya viene. El Señor ya viene porque a este planeta le urge la intervención de Dios. La crisis humanitaria está por todo el mundo. La crisis en el planeta es tan terrible que, hermano, el planeta, si Dios no interviene, si Dios no entra, si Dios no viene, si Dios no interviene en nuestro planeta, hermano, esto se va a acabar. Por eso nosotros sabemos que una intervención divina es inminente. Dios está a las puertas de hacer algo extraordinario en nuestro planeta. Dios está a punto de manifestarse, de aparecer. Dios está a punto de glorificarse, porque si Él no interviene, el mundo perecería. Por eso, cuando dice esta palabra, porque así dijo el alto y sublime, es el momento de humillarse. Porque ¿qué podemos decir nosotros ante esta declaración? Así dijo el alto y sublime. Qué tremendo. El que habita la eternidad. Usted sabe, hermano, que la eternidad es la que está fuera del tiempo. El tiempo, el sol, los planetas alrededor y toda la galaxia, eso es el tiempo. La eternidad es fuera de eso. Él, por eso nunca lo van a encontrar en un planeta a Él. Los científicos están inquietos y yendo con muchas sondas y cosas, tratando de descubrir y ver dónde está Él, pero Él habita en la eternidad, o sea, fuera del tiempo, fuera del sistema solar. El sol no lo alumbra a Él, Él es el sol, aleluya. Él es el sol del universo. Él mueve todo, Él mueve la situación, las circunstancias. Él es el eterno, el que gobierna. Y aunque en Guatemala y en el mundo haya crisis y estén muriendo unos y estén muriendo otros, Él sigue siendo el mismo, inconmovible. Él sigue siendo inconmovible. Él no sufre ningún daño. Él es Dios, hermano, y Él ya sabe lo que va a pasar. Y por eso es que nosotros entendemos que una intervención divina va a suceder muy pronto. Por eso es que le dijo a sus discípulos: cuando miren que esas cosas empiezan a suceder, erguíos, levantad vuestra mirada, porque vuestra redención está cerca. Ahora, qué tremendo que nos sorprenda
a nosotros nos sorprenda la venida del Señor, nos sorprenda la aparición del Señor, nos sorprenda el arrebatamiento y no estemos listos, no estemos preparados. Por eso dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Cuando Él dice el alto, comparémonos y somos nada, nada. Sin embargo, el salmista David dice que Dios se inclina para oírnos. O sea, Dios hace un esfuerzo para poder escucharnos. Qué cosa más preciosa. Dice, inclina tu oído a mi oración. Estén atentos tus oídos a mi oración, porque es tan alto y tan sublime que seríamos como que no existiéramos. Pero Dios es tan grande que por su amor tan grande con que nos amó, nos oye, nos escucha cuando clamamos, nos escucha cuando lloramos, nos escucha cuando fallamos y le pedimos perdón y nos sana y nos perdona y quita las cargas de nuestro corazón, quita las cargas de nuestra vida, quita la culpa de nuestra vida, quita la carga que llevamos en la vida, hermano. Es tan alto y tan sublime y sin embargo nos escucha, sin embargo nos oye y sin embargo nos atiende. Damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire, hermano, nosotros, ninguno de nosotros nos podríamos llamar santo. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Santa. Yo sé que hay ese nombre, yo sé que existe ese nombre, pero no es que está significando que somos santos, que estamos diciendo. Tenemos un hermano pastor por ahí arriba que es el hermano Santos, ¿verdad? No estamos diciendo que él es santo, porque lo que aquí dice es santo en todo el sentido de la palabra. Ninguno de nosotros nos pueden llamar, aunque Él nos llama en el Nuevo Testamento los santos, no de los últimos días, porque esos son otros, sino que nos llama los santos en la congregación de los santos, hablando de los hijos que han sido santificados por Dios. Es tremendo. Él sí se llama y su nombre propio, aleluya, es santo. Él es santo cuyo nombre es el Santo. Un aplauso al Rey de Reyes. Pero fíjese a dónde lo llevo. Y la primera parte de este texto tan maravilloso, la primera parte de este texto tan magnífico y glorioso es, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y entonces habla lo que él dijo y dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué tremendo! Yo habito, dice Dios, yo habito en la eternidad, en lo más alto y en lo más santo, donde
el hombre nadie se puede imaginar. Yo habito ahí, pero les voy a decir un secreto, hombres. Yo también habito con el quebrantado de espíritu. Yo también habito con el humilde de espíritu. Entonces hay una conexión en el universo con el más alto y el humilde, el más pequeño. Por eso, hermano, nunca tengamos actitudes orgullosas, nunca respondamos mal, nunca tengamos ímpetu y orgullo, no. Siempre seamos humildes, porque entre más orgullosos somos, más nos apartamos de Dios, porque Dios habita en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso dice una palabra que al corazón contrito y humilde no desprecia el Señor. La Biblia nos habla de un hombre. El error de un hombre fue que se enamoró de una mala mujer. Acab. Porque mire, hermano, una mujer lo puede ayudar a uno a llegar a la gloria y te puede hundir también en el abismo. Eso es lo que le pasó al rey Acab, un rey malo, un rey desobediente, un rey que hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo. No te enamores, decía la ley de Dios, de paganos, para que no tuerzan tu corazón. Y Acab se enamoró de Jezabel, una mujer pagana, una bruja. Se enamoró de una mujer pagana, se enamoró de una mujer que ofendía a Dios, se enamoró de una mujer insolente, una mujer sin el conocimiento de Dios, idólatra. Y apartó el corazón de Acab. Y cada vez que Acab hacía algo malo, actuaba mal y actuaba mal. Y Dios decretó la destrucción de Acab y la destrucción de Israel. Pero antes de que lo fueran a destruir, se humilló. Se humilló, entre todo lo malo, entre todo lo terrible que era, tuvo una cosa buena. Y dice que rasgó sus ropas y se humilló delante de Dios antes de ser destruido Israel. Y entonces Dios llamó al profeta y le dijo: ¿viste lo que hizo Acab? Sí, dijo el profeta, se humilló ante mí. Por tanto, dijo el Señor, todo el mal que dije, no lo traeré sobre él. Un hombre terrible, hermano, un hombre espantoso en su conducta, un hombre temible en su conducta con Dios, en su fidelidad. Pero a punto de ser destruidos, tuvo una actitud de humildad. Y Dios lo escuchó. Porque si algo le agrada a Dios, es que seamos humildes. Es que seamos sencillos. Es que tengamos en nuestro corazón humildad. Es que tengamos en nuestro corazón tranquilidad y nos humillemos ante la mano poderosa de Dios. Damos un aplauso al Rey de Reyes. Pero ¿qué secreto es eso? Que Él habita
en las alturas y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto para que haya sanidad, el secreto para que haya restauración es humillarse delante del Señor. El secreto para que Dios nos saque de la crisis, el secreto para que Dios nos dé bendición, el secreto para que tengamos una economía estable, el secreto para que nosotros caminemos bendecidos en la vida es tener una actitud humilde de corazón y anhelar la presencia de Dios y ser humilde en todos los sentidos, hermano. La humildad agrada a Dios. Sé que está difícil este tema, pero ¿para qué vino en la tarde pues? Isaías 66:2. Está hablando Dios, hermano. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, oiga eso, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero a pesar de que yo hice todo esto, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Note que no está diciendo pobre de dinero. Le voy a decir por qué. Porque fíjese, hermano, que hay pobres de dinero y con un corazón orgulloso. Es decir, hay gente que no tiene, pero tienen orgullo. Por eso es que aquí dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Y hay gente que tiene, que Dios le ha dado, y es humilde. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Le voy a decir un secreto. Cuando usted esté oyendo la palabra, tiemble. Esto no es, hermano, así involuntario, no, esto es con inteligencia. Eso es decir, Dios mío, es la palabra, santo Dios. Y cuando oigamos un texto, pero de esos tremendos como estos, wow, nosotros somos los primeros que nos asombramos y abrimos nuestro corazón a la palabra, porque hay una bendición ahí que dice que el Señor mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y esos son secretos. Entonces yo ya le di dos secretos. Uno, el Señor dice que habita en las alturas y en la eternidad y con el humilde, quebrantado y humilde. Pero también dice
que hay que temblar ante su palabra. Está lloviendo, mire, gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Con este pasaje que le voy a decir, le voy a leer, le voy a enseñar algo muy importante. En Mateo capítulo 21, versículo 2, dice la palabra, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora fíjese. Algo que el pueblo de Israel no pudo comprender es que ellos esperaban al Mesías lleno de gloria, lleno de poder, que los iba a librar de la dictadura de Roma. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel, que el Señor apareciera, su Mesías. Ellos lo querían glorioso porque quería que el Mesías los ayudaran a conquistar y a destruir a los soldados romanos. Y por eso cuando vieron al que decían que es el Mesías subido en un burrito, se ofendieron. Se ofendieron y dijeron, y cuando vieron que los muchachos, los jóvenes gritaban, los niños gritaban, siempre los jóvenes, ¿verdad? Gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Y tiraban sus mantos delante del Señor. Se quitaban sus mantos y los ponía. Y pusieron un manto sobre el burrito. Y se sentó ahí el Señor. Y hermano, y toda la gente estaba asombrada. ¿Pero qué significa esto? Unos decían, es un profeta. Otros decían, es este el otro. Pero alguien, cuando preguntó, el Señor le dijo, ¿no sabéis que de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? No pudieron discernir a su rey, porque el rey no usó avión, no usó helicóptero, usó un burrito. Si hubiera entrado con carruajes, con caballos blancos, pero ellos no saben que la segunda venida de Cristo, ahí sí va a ser con caballos blancos, glorioso, lleno de poder y gloria, y con el resplandor de su venida destruirá al inicuo. Pero la primera etapa es humilde. Así somos los cristianos. Los cristianos tenemos que aprender a vivir la etapa del burrito. Nosotros tenemos que aprender que ahorita estamos viviendo la etapa del burrito. Hay canciones hermosas, Hosana, Hosana en las alturas. Hay canciones, pero en burrito. Limitados, humildes, sencillos. Ese es el secreto, hermano, para tener victoria. Pero a todos los que sean humildes, Dios los exaltará,
Dios les dará la victoria, Dios les dará triunfo, Dios los va a bendecir. Pero primero hay que aprender la vida del burrito, es decir, a ser humildes. Por eso dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo suplicándote a la iglesia, suplicándole a la iglesia con humildad. Amados, el secreto para tener una vida de victoria, el secreto es sacar el orgullo de nuestro corazón y ser humildes delante del Señor, humillarnos delante de Él y reconocerlo en todos nuestros caminos, que seamos capaces de reconocer nuestros errores. Sabe, hermano, que cuando no reconocemos nuestros errores, somos orgullosos. Nosotros tenemos que pedir disculpas cuantas veces sean necesarias para poder ser humilde. Tenemos que humillarnos delante del Señor y muchas veces ante la gente. Son lecciones de humildad. Cuando nosotros somos humildes, Dios nos bendice, mis amigos.